mi marido me escondía de su familia, decía que era para protegerme. Pero en realidad, estaba presentando a otra mujer como si fuera su esposa. ¿Puedes creerlo? Pues él pensó que yo nunca lo descubriría. Pero lo descubrí. Y vas a entender cómo hice que se arrepintiera. Conocí a Gonzalo una tarde calurosa en Granada, durante una feria local de artesanía. Yo había ido solo a buscar telas, nada más. Pero fue allí, entre un puesto y otro, que él apareció. Alto, bien vestido, cabello oscuro peinado con precisión, pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que hablaba. Sin prisa, sin miradas que escanean, solo calma y atención. Parecía escuchar cada palabra que yo decía como si fuera lo único importante en ese momento. Eso era raro. Muy raro. ¿Tú misma coses? Preguntó, sosteniendo uno de los vestidos florales que yo había dejado expuesto en el stand de la tienda donde trabajaba. Sí. Yo diseño, corto y coso, respondí, un poco desconfiada de su curiosidad. Eso explica el detalle. Tiene personalidad. No es común ver algo así. La manera en que elogió el vestido me hizo bajar la guardia. No era el típico elogio vacío de quien solo quiere iniciar una conversación. Había un interés genuino ahí, o al menos eso parecía. Durante esa charla, me contó que venía de una familia tradicional de la región, gente influyente. Pero no lo dijo con arrogancia, al contrario. Lo contaba como si fuera solo una parte de su historia, no un trofeo. En los días siguientes, nos vimos algunas veces más. Empezó a pasar por la tienda al final del día, siempre con alguna excusa ligera. Y yo, que nunca me dejé impresionar por apellidos, empecé a encantarme con la forma en que él me hacía sentir vista. Como si yo fuera especial por lo que era, y no por lo que tenía. En esa época, vivía en una pequeña casa en el barrio del Albaicín y trabajaba en un taller estrecho, pero lleno de color y olor a tela nueva. Mi vida era sencilla, y nunca me avergoncé de eso. Vivía con dignidad. Nunca me consideré inferior a nadie, hasta que me involucré más con Gonzalo. Al principio, él decía que le gustaba mi forma de ser, mi sencillez. Decía que yo era como una brisa fresca en un mundo obsesionado con las apariencias. Y yo le creía. ¿Quién no lo haría? Cada gesto suyo parecía cargado de cuidado. Pero no tardó en que el encanto se volviera duda. Fue una noche cualquiera, cuando pregunté, por segunda vez, si no era hora de conocer a sus padres. Ya llevábamos casi 4 meses juntos. Y fue ahí cuando apareció la primera barrera. Anne, escucha. No es que no quiera. Me encantaría. Pero mis padres son difíciles. Tienen una visión muy anticuada de las cosas. Son duros, prejuiciosos. No entenderían a alguien como tú. ¿Alguien como yo? Una mujer independiente, que vino de abajo, que construyó todo sola. Ellos piensan que eso es señal de debilidad. Yo no lo veo así, te lo juro. Pero no quiero exponerte a eso. En ese momento, me quedé en silencio. No sabía si sentirme protegida o rechazada. Él decía que era por mí. Que era para evitarme un mal momento. Que, en su mundo, la familia pesaba más de lo debido. Pero la forma en que hablaba dejaba algo suelto en el aire, algo que yo no lograba nombrar. Después de eso, repetía la misma historia cada vez que tocaba el tema. Que su padre era un juez retirado, muy conservador. Que su madre vivía de las apariencias y que, si me conocieran, criticarían todo, mi forma de ser, mi trabajo, hasta mi acento. Empecé a creer que tal vez era cierto. Que solo intentaba evitar un mal mayor. Al fin y al cabo, decía que me amaba. Que no importaba lo que pensaran los demás. Que lo importante éramos nosotros dos. Y en ese punto, yo todavía quería creerlo. Mudarse a la casa de Gonzalo fue, para mí, un hito. No lo veía como una conquista, ni como una rendición. En mi cabeza, era el comienzo de una vida en pareja. Dejaba mi modesta casita en el Albaicín con una pequeña maleta, algunas telas y la idea ingenua de que el amor se construía con presencia, dedicación y buena voluntad. Él, en cambio, solo cargaba el control.
La casa en la que empezamos a vivir quedaba en una parte más alta de la ciudad, un barrio residencial donde las calles eran silenciosas y los muros altos. Una casa con ventanas amplias, muebles modernos y paredes decoradas con cuadros que, según él, había heredado de su familia. Me pareció bonita, claro, pero fría. Y pronto entendí que esa frialdad no venía solo del espacio. En los primeros días, me esforcé por transformar ese ambiente en algo más acogedor. Llevé mis vestidos florales, colgué una que otra pieza bordada por mí. Coloqué pequeños floreros con lavanda en la cocina. Gonzalo, al principio, no comentó nada. Solo observaba. Pero bastó una semana para que empezara a moldearlo todo a su manera, y de forma sutil. Empezó con un comentario casual en el desayuno: ¿de verdad vas a salir con ese vestido? Miré hacia abajo. Era uno de mis favoritos. Azul claro, con pequeñas margaritas blancas. Lo había hecho yo misma, con un detalle bordado en el busto. Antes, él decía que me hacía ver radiante con él. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Solo parece algo de abuela. Y tú eres joven, deberías vestirte como tal. Fingí que no escuché. Empecé a cambiarme de ropa poco a poco. No porque quisiera agradarlo, sino porque él me miraba como si hubiera algo mal en mí. Como si ser yo misma fuera un defecto que debía corregirse. Pronto, los vestidos que tanto elogiaba se convirtieron en motivo de burla. Una vez, me vio ajustando un nuevo modelo en la sala y se rió: ¿vas a abrir una feria medieval aquí en casa? Tragué en seco. Fingía que era una broma, pero yo sabía que no lo era. Cada risa escondía un juicio. Y no paraba ahí. Mi trabajo, que antes era uno de mis mayores orgullos, se volvió un detalle embarazoso a sus ojos. Cuando recibía amigos o colegas en casa, siempre de su círculo, siempre discretos, evitaba mencionar lo que yo hacía. Si alguien preguntaba, respondía con una sonrisa torcida: Anne cose cosas artísticas. Nunca decía ella es costurera, como si esa palabra le incomodara. Como si la profesión que me daba sustento y dignidad fuera demasiado pequeña para el mundo en el que él vivía. Las burlas se volvieron rutina. Un día, estábamos en la cocina y él me observaba picar cebolla. Lo recuerdo como si fuera ahora. Eres realmente de otro siglo. Hasta tu manera de cortar los vegetales parece cosa de una telenovela antigua. No respondí. Me quedé allí, picando en silencio, tratando de convencerme de que era solo su humor. Que quizás yo estaba siendo demasiado sensible. Que él no quería herirme. Pero no era eso. Era corrosivo. Lento. Y constante. Empecé a evitar hablar del taller. Dejé de usar los vestidos que cosía. Empecé a elegir ropa más neutra, más lisa. Yo, que siempre me había enorgullecido de llevar mis raíces en mi forma de vestir, me fui apagando pieza por pieza. Él decía que necesitaba adaptarme a su círculo social. Que, si algún día las cosas cambiaban con la familia, yo tenía que estar lista. ¿Y qué significaba estar lista, para él? Borrar todo lo que yo era. Anular mis raíces, mi voz, mis gestos. Dejar de ser Anne. Empecé a caminar por la casa con cuidado. Calculaba mis palabras. Medía mi presencia. Era como si todo en mí fuera demasiado. Y al mismo tiempo, insuficiente. Pero aún así, seguía allí. Quería demostrar que era posible. Que yo podía ser suficiente. Que su amor valía el esfuerzo. No veía, o quizás no quería ver, que eso no era amor. Era vanidad. Era dominio. Era una prisión decorada con promesas falsas. Pero había una verdad escondida detrás de cada palabra medida: yo no era la mujer que él quería presentar. Porque él ya tenía una. Mireia. Ella no era un accidente, ni una distracción. Mireia era parte de un plan bien armado, cuidadosamente mantenido al margen de mi realidad. Mientras yo era encerrada en casa, casi como un secreto incómodo, ella era la versión ideal que Gonzalo eligió exhibir. Con ella se sentaba a la mesa con sus padres. Fue su nombre el que enseñó a los tíos, primos, amigos de toda la vida.
Y fue a ella a quien todos llamaban la esposa perfecta. La primera vez que escuché su nombre salir de su boca, fue sin querer. Un desliz, durante una llamada que pensó que yo no escucharía. Yo estaba en la cocina, él en el despacho. Hablaba en voz baja, como siempre hacía cuando atendía llamadas de la familia. Y dijo, sí, a Mireia le va a encantar. Siempre lo prepara todo con tanto cuidado. Mamá va a quedar fascinada. ¿Mireia? ¿Preparar qué? ¿Fascinar a quién? Me quedé inmóvil. No era un nombre común entre los nuestros. Nunca había oído hablar de ella antes. Cuando pregunté, respondió con demasiada naturalidad, Mireia. Una compañera de la empresa, organiza eventos, trabaja conmigo de vez en cuando. Nada más que eso. Ni una vacilación, ni una pizca de culpa. Una mentira dicha a la perfección. Solo que, en ese punto, yo ya había dejado de creer en casi todo lo que venía de él. Con el tiempo, los detalles empezaron a encajar. No porque él me lo contara, Gonzalo jamás confesaría. Pero ciertas mentiras no se sostienen para siempre. Mireia era más que una colega. Era la mujer que Gonzalo llevaba a los viajes de fin de semana. La que se sentaba a su lado en los almuerzos familiares. Era ella a quien su madre llamaba mi querida nuera. Era con ella con quien desfilaba por las calles de Almuñécar con una sonrisa orgullosa en el rostro. ¿Y a mí? A mí me escondía. La verdad era brutal. Mientras yo creía estar siendo protegida de una familia que supuestamente no me aceptaría, Gonzalo estaba ocupadísimo manteniendo una segunda vida. Una vida en la que yo no existía. Donde mi nombre nunca fue pronunciado. Donde mis vestidos, mi trabajo, mi historia eran borrados para dar espacio a una farsa impecable. Mireia era el tipo de mujer que Gonzalo consideraba presentable, con estudios, de buen hablar, elegante en cada gesto. Tenía una postura calculada y una sonrisa que encajaba en el molde de su familia. Era como un cuadro bonito colgado en una pared cara, estético, decorativo, conveniente. Y Gonzalo lo sabía. La usaba como escudo, como símbolo de estatus. Con ella, era el hijo ideal, el hombre bien casado, el profesional respetable. Conmigo, era el manipulador que me mantenía al margen de su propia vida. Y lo peor, ella lo sabía. Mireia sabía de mi existencia. Tal vez no por nombre. Pero sabía que no era la única. Que Gonzalo vivía en 2 casas. Que, mientras ella mostraba anillos y sonreía en fotos, otra mujer cocinaba, cosía y esperaba en silencio. Y aún así, lo aceptaba. Fingir era más cómodo que enfrentar la verdad. Fue humillante darme cuenta de que todo mi esfuerzo por ser suficiente nunca tuvo valor. Porque el problema nunca fue mi origen. Nunca fueron mis vestidos, mi acento, ni mi vida simple. El problema era que yo no encajaba en el retrato familiar que Gonzalo quería colgar en la pared. Y por eso, él eligió borrarme. La mentira de Gonzalo podía ser perfecta, pero nadie sostiene 2 vidas para siempre. Un día, las piezas empiezan a moverse solas, y hasta el manipulador más hábil acaba acorralado. En su caso, fue su propia familia la que lo empujó al abismo que él mismo cavó. Recuerdo con claridad el día en que llegó a casa, más pálido de lo normal. Tiró la llave en la encimera de la cocina y se quedó quieto, callado, como si esperara que yo preguntara qué pasaba. Pero no pregunté. Yo ya había dejado de facilitarle las cosas. Tardó en hablar. Cuando por fin abrió la boca, fue con esa frialdad habitual que usaba cuando quería doblegarme: mis padres quieren venir a cenar aquí. Di un paso atrás, sin entender de inmediato. Él nunca dejaba que nadie de su familia pisara esa casa. Esa casa era el refugio donde yo podía existir. Hasta entonces, estaba dividida en 2 mundos, el público, donde mostraba a Mireia, y el privado, donde me escondía a mí. Ahora, de repente, su mundo iba a invadir el mío. ¿Qué? Insistieron. Quieren conocer mi casa y ver cómo estoy. Ya intentaron organizar esta cena 2 veces. No tengo cómo postergarlo más. Me quedé en silencio. Pero no terminó ahí. Se acercó a mí con un discurso preparado,
una estrategia repugnante. Necesito que prepares la cena. Todo. La mesa, la comida, el ambiente. Pero tú no vas a bajar. Voy a decir que tuviste que salir. Nadie puede saber que estás aquí. ¿Quieres que prepare todo, y después me encierre en el cuarto? Asintió, como si fuera algo lógico, aceptable, civilizado. Como si fuera un simple pedido, no una orden perversa. Me sentí arrancada de mi propia casa. Expulsada de mi existencia. Por favor, Anne, dijo, intentando suavizar el tono. Sé que es duro, pero es solo por una noche. No entiendes cómo son ellos. La verdad es que sí entendía. Pero no eran sus padres los que me avergonzaban. Era él. La frialdad con la que me borraba frente a su propia familia. Aún así, acepté. No porque fuera sumisa, sino porque algo dentro de mí quería ver hasta dónde llegaría su descaro. Quería ver, sin más velos, la verdad completa de lo que estaba viviendo. Pasé todo el día preparando todo. Hice exactamente como pidió. La mesa fue puesta con cubiertos de plata, los platos alineados milimétricamente. Coloqué flores frescas, limpié cada rincón de la sala, acomodé los cojines como si fuera el escenario de una película. La cena, la cociné como si fuera para mí misma. Quise hacerlo bien, incluso sabiendo que no era para mí. Era extraño. Mientras cortaba los vegetales, pensaba que esa debía ser mi noche. Mi lugar en la mesa. Pero allí estaba yo, en silencio, decorando una mentira. Cuando todo estuvo listo, subí las escaleras con una última mirada a la sala perfecta. Y me encerré. Ni siquiera cerré la puerta con llave. Solo la cerré. Porque encerrada ya lo estaba desde hacía mucho tiempo, emocionalmente, psicológicamente. Solo faltaba que la puerta acompañara. Desde el cuarto, lo oí todo. El timbre sonó a las 8 en punto. Primero llegó la amante. Sus tacones resonaban en el suelo como si fuera la dueña de la casa. Y eso era lo que ella creía ser. Caminaba con naturalidad, conocía cada rincón como si fuera suyo. Después llegaron los padres de él. Voces alegres, saludos efusivos. La suegra elogiando el perfume, el ambiente, las flores. Todo lo había hecho yo. Por un momento, casi creí que tal vez él tenía razón. Tal vez yo no era el tipo de mujer que una familia como la suya aceptaría. Tal vez realmente me estaba protegiendo. Pero entonces, llegó la frase. La frase que lo cambió todo. Mireia, querida, qué buen gusto tienes. La casa está encantadora. Gonzalo tiene suerte de tener una esposa así. Esposa. La palabra cayó como una bofetada. Fría, sin aviso. Una palabra que nunca me fue permitida usar en público, pero que ahora era dicha con tanta naturalidad, y para otra persona. Por un instante, pensé que había entendido mal. Me levanté despacio, fui hasta la puerta y pegué el oído. Lo oí de nuevo. Otra voz reforzando, es cierto. Ella es una joya. Fina, educada, discreta. La esposa perfecta. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. Yo estaba allí arriba. Yo era su esposa. Yo era quien dormía a su lado, quien lavaba su ropa, quien preparaba sus comidas y escuchaba sus promesas. ¿Cómo podía haber otra persona allá abajo siendo llamada mi esposa? Mi primera reacción fue confusión. Luego vino la rabia. Él había puesto a otra mujer en mi lugar. Y peor, todos allí lo creían. Todos la trataban como si fuera yo. En mi cabeza, todo giraba en desorden. ¿Quién era ella? ¿Cómo aceptaba algo así? ¿Y por qué Gonzalo me hacía esto? Yo nunca pedí nada. Solo quería existir a su lado, sin tener que desaparecer. Pero si él pensó que yo seguiría callada en el piso de arriba mientras otra usaba mi nombre, mi espacio y mi lugar, me subestimó. Fui hasta el espejo. No me arreglé el cabello, no retoqué nada. Me miré tal como era, cansada, sí. Humillada, también. Pero viva. Presente. Real. Y eso era lo que ellos necesitaban ver,
que yo existía. Cada paso por la escalera era un grito contenido. Cada peldaño, un pedazo de mi dignidad que recuperaba. La suegra fue la primera en reaccionar, confundida, con la mirada alternando entre mí y Mireia. Perdón. ¿Quién? La miré directamente. No bajé la mirada. No cambié el tono. Soy Anne. La esposa de Gonzalo. La copa que alguien sostenía tintineó contra el plato. Mireia aún mantenía una sonrisa congelada en el rostro, como si esperara que fuera una broma. Gonzalo se quedó inmóvil, como si su alma hubiera abandonado el cuerpo allí mismo. La suegra frunció el ceño. Pero, ¿Gonzalo nos dijo que yo no existía? Completé con una media sonrisa. ¿O que solo era la mujer que lava su ropa interior mientras usted brinda con la versión decorativa? Ella abrió los ojos con sorpresa, pero no respondió. Mireia dio un paso atrás. Por primera vez, su postura impecable comenzó a tambalearse. Gonzalo abrió la boca, pero levanté la mano, cortando el aire antes de que dijera cualquier cosa. Ya no me interesaban las justificaciones decoradas. Ese era mi momento. Él decía que ustedes eran rígidos, prejuiciosos, que jamás aceptarían a alguien como yo. Por eso, me mantenía escondida. Y yo, tonta, le creía. Pensaba que era amor, que solo quería protegerme. Me giré hacia la suegra. Pero usted me parece bastante racional. Un poco arrogante, quizás, pero no una villana de telenovela. Nunca había oído hablar de ti, dijo ella, en voz baja, casi como disculpándose. Claro que no. Él se aseguró de eso. Creó esta farsa brillante. Y eligió muy bien, dije, mirando a Mireia con una mirada seca. Postura, educación, hasta la voz suave. Perfecta para eventos, perfecta para la mentira. Mireia recuperó el habla, con esa tranquilidad irritante. Yo no lo sabía, ¿no? Interrumpí, con ironía. ¿Nunca te pareció extraño que esta casa siempre estuviera tan limpia? ¿El armario con ropa que no era tuya? ¿La comida con el sazón de alguien que nunca conociste? ¿O pensaste que Gonzalo contrataba a una ama de llaves fantasma? Ella bajó la mirada. Fingir ignorancia en ese momento era más vergonzoso que admitir la culpa. Gonzalo, dijo la suegra, con la voz ya alterada, vas a explicarte. Ahora. Él intentó recuperar el control, pero ya no había espacio para eso. Lo vi palidecer. Vi el sudor en su nuca. Pero lo peor fue ver el miedo. El miedo de alguien que ha perdido la ventaja, que vio caer la máscara y no sabe dónde quedó. No va a explicar nada, dije. Porque todo lo que dice es mentira. Gonzalo me mantuvo encerrada aquí por vergüenza. Porque para él, yo era una pieza fuera del molde. Alguien que no encajaba en el retrato familiar. Entonces, inventó una nueva vida. Y lo peor, tuvo el descaro de hacerme preparar esta cena. Para ella. Señalé a Mireia. Para que brillara en el lugar que era mío. Mireia no respondió. Solo tomó el bolso que estaba al lado de la silla. Ninguna palabra. Ni siquiera el valor de mirarme. La suegra la observó por un momento y entonces, en un arranque de lucidez, se levantó. Sal de mi vista, le dijo a Mireia. No quiero volver a verte aquí. Tú sabías. Y participaste en esto. Mireia dudó, pero obedeció. Salió sin mirar atrás. Gonzalo intentó moverse, pero su madre lo detuvo con un gesto severo. Tú, escupió las palabras, me avergüenzas. No es ella quien no sirve para esta familia. Eres tú. Gonzalo bajó la mirada. Por primera vez, en silencio. Por primera vez, pequeño. Te vas de esta casa. Ahora, concluyó. Y no vuelvas más. Él me miró, como si aún esperara compasión. Pero todo lo que encontró fue silencio. Un silencio cargado de todo lo que nunca quiso ver en mí, dignidad. Se fue. Sin drama, sin despedida. Solo se fue. En los días que siguieron a la cena, la casa parecía otra. Gonzalo no volvió.
Ni siquiera lo intentó. Y eso lo decía todo. Lo que no esperaba fue lo que vino después. Por la mañana, al día siguiente, el timbre sonó. Pensé que era algún vecino curioso, pero era ella, mi suegra, con el rostro sin maquillaje, los ojos hundidos, y una postura que ya no era tan altiva. Llevaba en las manos una caja con algunos documentos y un sobre grueso. Entró como quien ya no sabe dónde pisar. No habló de inmediato. Solo me miró, respiró hondo y dijo, Anne, nunca imaginé. Nunca. Y no hay excusa que borre esto. Me quedé quieta. Esperando más. Gonzalo nos mintió a todos, continuó. Pero lo que te hizo a ti sobrepasa cualquier límite. No solo te escondió. Te usó. Y eso no puede quedar impune. La mujer que una vez me dio miedo ahora se inclinaba ante mí con un arrepentimiento sincero. Y más que palabras, trajo acciones. Ya contacté a nuestro abogado. Él se encargará de tu divorcio. Nada de lo que él hizo será tomado como cosas de pareja. Esto fue un abuso. Un engaño con testigos. Serás defendida por el mejor equipo de la región. ¿Y Gonzalo? Hizo una pausa. Gonzalo ya no tendrá el nombre de la familia entre nuestros bienes. Está fuera del testamento. Y más, parte de lo que era suyo, será tuyo. Abrí el sobre y vi los documentos. Allí estaba la transferencia de la casa donde vivíamos, ahora a mi nombre, y un adelanto de herencia, firmado por ella misma, con firma reconocida en notaría el día anterior. No puedo borrar lo que pasó, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas, pero firme. Pero puedo asegurarme de que ya no estarás más a la sombra de nadie. Te van a ver, te van a reconocer. Y eso empieza ahora. Esas palabras no llegaron como consuelo. Llegaron como justicia. Días después, fui a la oficina del abogado. Ya sabía todo. Me trató con el respeto que hasta entonces jamás había recibido de nadie cercano a Gonzalo. Ni una frase condescendiente. Ni una lástima disfrazada. Solo hechos. Procedimientos. Y una convicción clara, yo saldría de esa historia con dignidad, y él, con las consecuencias. Durante el proceso, supe que Gonzalo intentó revertir la decisión de su madre. Quiso decir que todo fue un malentendido. Que no era tan así. Pero lo era. Y ahora todos lo sabían. El día en que se oficializó el divorcio, recibí una nueva visita. Volvió mi suegra. Esta vez, no trajo papeles. Trajo un gesto. Se sentó en la mesa de la cocina donde, meses atrás, yo preparaba comidas mientras era ignorada. Me entregó una pequeña caja de madera. Dentro, un broche antiguo, era de su abuela. Un símbolo de familia. Esto es tuyo, dijo. Y de ahora en adelante, nadie más va a borrarte. Eres más familia que él jamás fue. No lloré. Ya no era necesario. Porque en ese momento, entendí algo simple, no se trataba de herencia, ni de casas, ni de venganza. Se trataba de ser reconocida. No como la pobrecita, sino como una mujer que sobrevivió a la mentira y transformó la vergüenza en fuerza. Ahora, el nombre que antes intentaron esconder estaba en el papel de la casa, en la boca de la familia, y en el respeto que nadie más se atrevería a negar. La documentación de la casa fue finalizada a mi nombre una semana después del divorcio. Llevé mi máquina de coser a la sala principal. Monté allí mi nuevo taller, simple, pero visible. Donde antes se servía vino para mantener apariencias, ahora había telas, hilos, moldes, tableros. Invité a 2 artesanas de la región para trabajar conmigo. Compartimos los costos, las ganancias y el espacio. Me invitaron a integrar una cooperativa local de diseño textil. Entré como participante y, en 3 meses, ya estaba coordinando la parte creativa. Presenté mi primera colección de autoría propia en una feria de artesanía en Córdoba. Todos los modelos se vendieron el primer día. Empecé a ser buscada por tiendas pequeñas del interior y, más tarde, por marcas más grandes que querían piezas con identidad regional. Nunca acepté copiar modelos ajenos. Quien venía a mí,
venía en busca de lo que yo hacía a mi manera, con la misma firmeza con la que siempre cosí mis vestidos florales, los mismos que un día fueron motivo de burla en aquella casa. La relación con la familia de Gonzalo no terminó ahí. Mi suegra, Clara, empezó a visitar la casa con frecuencia. Financió parte del proyecto de la cooperativa, recomendó contactos, hizo cuestión de mencionar mi nombre en reuniones y presentaciones. No por culpa, por reconocimiento. Los sobrinos de Gonzalo empezaron a llamarme tía Anne. Venían aquí para los almuerzos de domingo. Entraban corriendo, llenando la casa de voces reales, no de etiquetas de porcelana. Trajeron vida al lugar que antes era vitrificado. La antigua sala de comedor se volvió una sala de reuniones improvisada. La biblioteca se convirtió en almacén de telas. La cocina nunca más sirvió una farsa. Mi nombre empezó a circular en ambientes donde antes ni siquiera tenía voz. Hoy, quien menciona a Anne en Granada, sabe que ya no es la mujer escondida. Es la profesional, la emprendedora, la dueña de casa, de marca, de trayectoria. Y quien quiera hablar de mí, que lo haga mirándome a los ojos. Ella fue cambiada, engañada y la mandaron a callar, pero al final, fue ella quien se quedó con todo. Si tú también alguna vez te tragaste un sapo por amor, comenta aquí. Y no te olvides de suscribirte, vienen muchas historias como esta.